Conéctate con la estrella. ¿Qué tal, chicos? Seguimos con nuestras clases de español. Un caluroso saludo de su profesora Yesenia López. Bienvenidos a otra clase más en Conéctate con la estrella. Y vamos a dirigir estos minutos a los estudiantes de 9º grado. Nuestro tema de hoy es la encuesta. Atención, estudiantes de 9º grado, vamos a ir reforzando estos temas que diariamente vemos en las aulas de clase. Bien, ¿qué es la encuesta? Vamos a ver de qué se trata la encuesta. La encuesta es una técnica de investigación ampliamente utilizada, ya que permite obtener datos e información de una manera rápida y eficaz. ¿En qué consiste la técnica de la encuesta? En aplicarle un cuestionario a una muestra. ¿Y qué es una muestra? Una muestra es un grupo de personas representativas de una población. Bien, entonces sabemos pues que la encuesta es esa técnica que nos ayuda a realizar investigaciones cuando estamos trabajando algún tema específico, a ahondar en esa investigación, a sondear a la muestra para recabar datos que nos van a servir en nuestra investigación. Veamos esta gráfica, las características, veamos este texto, este escrito, y vamos a ir identificando algunos aspectos. Tenemos una primera pregunta: ¿eres cinéfilo? Palabra para buscar en su diccionario, o cinéfila. Tenemos aquí edad, hay diferentes rangos de edad. Hay un rango de edad de 14 a 17 años y de 18 a 21 años. Identifica también, te da opción para anotar de qué sexo eres, si eres femenino o masculino. Y siguen los diferentes tipos de preguntas. Son 6 preguntas que tiene. Pues esto es una encuesta. Y vamos a ver ahora las partes de cada encuesta. Ya vimos que hay una pregunta general. Hay opciones para que usted anote su edad en 2 rangos, de 14 a 17 años y de 18 a 21 años. Y para anotar también qué sexo es la muestra. Muy bien, entonces veamos pues que hay 6 preguntas. ¿Te gustan las películas? Hay una opción, sí o no. Solamente allí usted puede contestar sí o no. No hay otra opción para esa respuesta. La pregunta número 2, ¿cuántas películas ves a la semana? Hay aquí para 3 rangos, de 1 a 2 películas, de 3 a 4 y de 5 a 6. Y hay una opción para otro rango que no esté contemplado en estos 3. Observemos, prestemos atención en cada detalle de cada pregunta. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es tu género favorito? Aquí tenemos 2, 4, 6, 7 opciones y un espacio para una 8ª opción. Vamos a ver, ¿cuál es tu género favorito de película? Por supuesto, de acción, animado, comedia, suspenso, romántico, drama o terror, o cualquier otro género que no esté contemplado aquí, usted lo puede anotar allí. Si analizas la pregunta número 2 y la pregunta número 3, tiene una diferencia con la pregunta número 1, y es que nos da opción para anotar lo que no esté dado en el pliego pues de rangos o en las categorías que tenemos aquí. La pregunta número 4, ¿en qué idioma te gusta ver las películas? Aquí tenemos idioma original, traducidas a tu idioma, idioma original con subtítulo. Usted decide cuál de esas 3 formas usted le gusta ver las películas. No hay más opciones, tiene que ser alguna de esas 3. ¿Dónde observas la película?
cine, televisión, plataforma de streaming. Solamente hay 3 opciones. Y la número 6, si es en una plataforma, ¿cuál es tu favorita? Netflix, Disney, HBO Go, Apple TV, Amazon Prime. Y hay la opción para otra que no esté incluida en las que ya el encuestador te dio. ¿Vieron entonces la diferencia de las preguntas? Ahora vamos a ver cómo se clasifican esas preguntas, por qué esa forma y cuáles son las características de cada una de ellas y el objetivo en cada una de estas formas de preguntas. Bien, la encuesta tiene diferentes etapas. La etapa de objetivos. En los objetivos debemos anotar qué información se desea averiguar con la aplicación de la encuesta. ¿Qué usted quiere corroborar o qué información usted quiere captar a través de esa encuesta? La muestra, aquí debemos definir las características de los encuestados. Y el cuestionario, que pueden ser a través de preguntas cerradas, preguntas abiertas o preguntas mixtas. Si volvemos al formulario anterior, aquí vemos pues cuál es el objetivo de esa encuesta. ¿Eres cinéfilo o cinéfila? ¿Ve? Y vemos también las características de la muestra, que deben ser personas en edad de 14 a 17 años, personas en edad de 14 a 21 años y de ambos sexos. Y los tipos de preguntas. El cuestionario, tenemos un cuestionario de 6 preguntas y que tienen diferentes formas que vamos a ver si son preguntas cerradas, preguntas abiertas o preguntas mixtas. Bien, las preguntas cerradas o de respuestas fijas son aquellas en las que el encuestado debe elegir entre las opciones dadas, como sí, no o malo, regular, bueno. ¿Te gustan las películas? Usted anota sí o anota no. Esa es una pregunta cerrada, con respuesta cerrada. Las preguntas con respuestas abiertas son las que le dan al encuestado la oportunidad para que responda con sus propias palabras. Creo que en nuestro formulario no tenemos preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿por qué te gusta ver las películas? Allí no hay opción a elegir. Solamente es la respuesta que usted decida. Y las preguntas mixtas son una combinación de las respuestas cerradas y las respuestas abiertas. Por ejemplo, ¿cuántas películas ves a la semana? Aquí te dieron 3 opciones, de 1 a 2 películas, de 3 a 4 películas y de 5 a 6 películas, y te dan la otra opción de que usted pueda anotar alguna opción que no esté ya proporcionada por el encuestador. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las partes que debemos hacer al momento de proporcionar, al momento de determinar que queremos utilizar esa técnica de encuesta para recabar alguna información que nos va a servir en nuestra investigación? Lo primero que debemos hacer es aplicar la encuesta. Todos los encuestados deben responder el mismo cuestionario. Las preguntas se pueden efectuar de manera presencial, por teléfono o mediante algún formulario electrónico. Muy bien, este tema de los formularios electrónicos es muy común últimamente. Se realizan esas encuestas para ahorrar tiempo, ahorrar dinero también, porque movilizarte a diferentes poblaciones a realizar o aplicar esa encuesta no es fácil. Así que tenemos la opción de poder hacerlo a través de formularios electrónicos. Y desde nuestras casas vamos recabando
esa información. Bien, otro aspecto es los datos. En esta etapa se contabilizan y se tabulan los datos obtenidos. Luego de aplicar la encuesta, vamos a obtener los datos, que es lo que realmente nosotros pues vamos a recabar para ir tabulando los resultados. Y los resultados es la etapa más importante del proceso. ¿Por qué? Porque a partir de esos datos se verifica si se cumple o no el objetivo de la encuesta. Con la información generada se redactan las conclusiones o los hallazgos. Es decir que cuando ya tenemos los datos, cuando hemos tabulado ya esos datos, nos va a generar lo que es los resultados, y a su vez los resultados, a través de los resultados podemos nosotros realizar, plasmar los hallazgos y las conclusiones de la encuesta. Y el informe, que como toda investigación, al final del trabajo se escribe un informe. De esta manera, pues nosotros entonces, estos son los pasos, o estos son los pasos que realmente vamos recabando al momento de presentar una encuesta. Muy bien. Como actividad número 1, y recordando nuestro formulario inicial, ¿cuál es el tema de la encuesta? ¿Recuerdan la pregunta inicial que tiene el formulario? Pues en base a la pregunta inicial que tiene el formulario, por eso exploramos ese formulario bien detalladamente para ir viendo algunos aspectos y poder detectar entonces algunos aspectos que les anoté en esta actividad. ¿Cuál es el tema de la encuesta? Si eres aficionado o no al cine. ¿A quiénes está dirigida la encuesta? Recuerdan que después de la pregunta teníamos diferentes edades, pues a jóvenes entre los 14 y los 21 años. Había un rango de edad entre 14 a 17, si no me equivoco, y de 18 a 21 años. Así que a esos jóvenes está dirigida la encuesta. ¿Y qué trata de averiguar la encuesta? Si a la muestra o al grupo de personas que respondieron le gusta ver películas y en qué condiciones lo hace. ¿Cuántas preguntas tiene la encuesta inicialmente? La que proporcionamos, pues tiene 6 preguntas. ¿En cuáles preguntas el entrevistado puede anotar una respuesta distinta? Recordemos pues que en la pregunta 1, en la pregunta 2, 3 y 6 hay opción para que el encuestado anote su respuesta si no está dentro de las opciones que se dieron. ¿En cuáles preguntas el entrevistado solo puede elegir entre las preguntas dadas? En la respuesta 1, 4 y 5. Bien, redacta un objetivo de la encuesta. Objetivo: determinar qué porcentaje de cinéfilos hay entre los 14 y 21 años de edad y qué medio utilizan para ver las películas. Ese es el motivo de la encuesta. ¿Cuáles son las características de la muestra, o sea, de la población a la que se le va a aplicar la encuesta? Personas en un rango de edad entre los 14 y los 21 años. ¿Y cómo o por qué medio aplicarías la encuesta? No sé ustedes, pero yo la aplicaría por internet, porque esto me facilita pues y me facilita recabar los datos, la información mucho más rápida que si lo hago personalmente. Y es más, ahora también hay programas que te realizan, de acuerdo a los resultados, te van plasmando las gráficas y todo lo que tú necesitas para los resultados de ese método. Bien, recordemos entonces que las personas que realizan una investigación deben recurrir a distintas técnicas para obtener datos e información.
Algunas de las técnicas de investigación más comunes son la entrevista, la observación, los experimentos y lo que vimos hoy, la encuesta. Y que también hoy en día se cuenta con software y con sitios digitales para confeccionar encuestas virtuales que facilitan la aplicación, la respuesta y la tabulación de los datos, como por ejemplo SurveyMonkey, Typeform, Google Form. Son de repente sitios digitales que nos ayudan pues a confeccionar, no solamente confeccionar la encuesta, sino a organizar los resultados de la misma. Recuerda que las oraciones interrogativas o preguntas, como se les suele decir, deben redactarse con un signo de interrogación de apertura y otro de cierre. Actualmente se recomienda que la cantidad de preguntas de una encuesta ronde entre los 20 y 30 y que su resolución tarde aproximadamente 15 minutos. La cantidad de preguntas puede aumentar siempre que no exceda el tiempo recomendado. Muy importante este aspecto, estimados estudiantes, o sea que el tiempo para responder una encuesta no debe ser más de 15 minutos. De usted depende cómo va a confeccionar el cuestionario, si va a utilizar más de 30 preguntas, qué forma usted aplique para que la respuesta sea lo más rápida posible y se pueda abarcar el tiempo recomendado, que son 15 minutos. Muy bien, entonces recordemos el tipo de preguntas que debemos tener al momento de confeccionar una encuesta. Recordemos primero que la etapa de la encuesta tiene el objetivo. Es importante definir qué quiere lograr usted a través de la encuesta. Ese es el objetivo. ¿Con qué razón usted va a realizar esa encuesta? ¿Qué es lo que quiere investigar? ¿Qué datos realmente quiere recabar en la encuesta? Y también definir la muestra. Recuerden que la muestra es el grupo de personas a la que usted le va a aplicar esa encuesta. Definir las características de los encuestados. De repente en este formulario o queremos averiguar posteriormente personas con edad más avanzada si realmente son aficionados o no al cine y hacer una comparación con el tipo de muestra que hemos tenido en esta encuesta, que eran jóvenes entre los 14 y 21 años. Bueno, yo quisiera hacer una comparación entonces, ¿quiénes ven más películas o quiénes son más aficionados al cine? ¿Las personas con un rango de edad entre 14 o 21 años o las personas con un rango de edad entre 50 a 60 años? Sería muy interesante. Entonces, para eso debo aplicar quizás otro tipo de preguntas para poder recabar la información que necesito para hacer esa comparación. Muy bien, y en el cuestionario es importante determinar qué tipo de pregunta vas a hacer. Si vas a hacer preguntas cerradas, preguntas abiertas o preguntas mixtas. ¿Cuál de estos tres tipos de preguntas sería más fácil de responder? Para poder cumplir con el tiempo establecido o con el tiempo sugerido para respuestas de una encuesta. Y es muy importante tener esto en cuenta, estimados estudiantes, porque al momento de usted realizar, si usted supera ese tiempo que se ha estipulado de 15 minutos, la muestra quizás no va a mantener la atención en responder ese cuestionario por lo extenso que es. Por eso es que se ha establecido, se sugiere que sean 15 minutos. Entonces, dependiendo del tipo de pregunta que usted realice dentro de la encuesta, asimismo va a ser el tiempo de respuesta. Y bueno, hay preguntas que de repente usted no las puede, hay encuestas que de repente usted no puede realizar todas las preguntas para que den una respuesta cerrada. Pero sí sería bueno intercalarla. La cantidad de preguntas también es importante. ¿Ve? Entonces, una vez nosotros detectemos las características de la muestra, entonces podemos nosotros confeccionar ese cuestionario de acuerdo a estos tres tipos de preguntas.
Recordemos entonces que las preguntas cerradas o de respuesta fija son aquellas en las que el encuestado debe elegir entre las opciones dadas. No hay más opciones, son las que le da el encuestador. Y que las preguntas abiertas son las que le dan al enunciado, al encuestado, la oportunidad para que responda con sus propias palabras. Ese tipo de pregunta abierta es un poco más extensa y toma más tiempo en responder. Y las preguntas mixtas, que son una combinación de las respuestas cerradas y las respuestas abiertas. Muy bien, entonces, dicho esto, estimados estudiantes, pues ya tenemos la base para poder confeccionar una encuesta de acuerdo a la información que nosotros necesitemos en una investigación o un trabajo. Seguro que ya su profesor en el aula de clase le ha tenido la oportunidad de ponerles a realizar una encuesta. Mis recomendaciones, como siempre, estimados jóvenes, practiquen diariamente la lectura en casa y a través de esa lectura pongamos en práctica todos los temas que hemos venido dando durante el año escolar. Siempre que leas, realízalo con un diccionario en la mano, ya sea el diccionario impreso o el diccionario digital. Tenemos el de la Real Academia, que es el que debemos utilizar y que está en forma digital. Recordemos pues realizar una lectura en voz alta para mejorar nuestra dicción y recordar información. No quiero despedirme sin antes darle las gracias a nuestros patrocinadores. Ministerio de Educación, por supuesto, CERTV, Nacional y Crisol FM. Gracias a ellos estamos en sus hogares toda la semana. Bien, me despido y les recuerdo que la próxima semana traemos temas de más interés para ustedes. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Meduca y CERTV presentó Conéctate con la Estrella.